Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Reunión de matrimonios, Amor Ágape. Los jueves, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Hombres del Reino. Reunión de varones, los viernes, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de jóvenes, Impacto, los sábados, cada 15 días, a las 7 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de mujeres, Su ADN en mí, último sábado de cada mes a las 6 de la tarde en nuestro auditorio. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre. Llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Sé que veré un gran mover, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, y dilo, que no hay poder como el poder, no hay imposibles para Dios, no hay montaña que no moverá. Gloria a Él, el mar abrió,
Vamos iglesia, que se oiga tu voz. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder. No hay imposibles para Dios. No hay montaña que no moverá. Gloria que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Toda muralla ella derribó. Gloria que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. ¿Por qué no das un fuerte aplauso, que no tenemos nada imposible para Él? ¡Aleluya! Venga, yo te con tus palmas y dilo. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es
Jesús, por tenernos, Señor, tan bendecidos, Padre, en tu lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, tu nombre, porque nos has dado toda la gloria, Señor. Y cuando estoy en la intimidad, Padre, contigo, solamente yo te busco. Yo te busco a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Necesito alabanza, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y dile: yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Vamos, iglesia, que se oiga tu voz fuerte. Levanta tu mano. Yo te busco, Padre. Yo te busco, con fuego mi corazón. Te necesito, te exalto, que a mi ser. Vamos, iglesia, ya se supo la letra, dígalo fuerte. Yo te busco, Señor, en todo momento, Señor. Yo te busco. Recibe en mí tu adoración. Te anhelo, te anhelo. Yo te busco, Señor, en cualquier necesidad, Padre. Yo te busco. Recibe en mí tu adoración. Te anhelo, te anhelo. Gracias, Señor. Te anhelo, Señor, en todo momento, Padre. Te necesito.
tu alabanza, Padre. Gracias, Padre. Más que a mi ser. ¿Por qué no das un fuerte aplauso que lo necesitamos a Él más? Aleluya, gloria a Dios, Padre. Gracias, Jesús. Dios, eres grande, eres poderoso. Qué bueno es poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorarlo es lo mejor que nos puede suceder. Y bueno, en este día queremos darle la bienvenida a Janet Melo, a Alejandro Peña, a Araceli Núñez. ¿Dónde están? Si pueden levantar su mano, por favor. Que Dios te bendiga, Araceli. Que Dios les bendiga a Janet y Alejandro. Bendiciones. Es un gusto poder tenerlos con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre lo hemos hecho, es tiempo de escuchar la palabra del Señor, y queremos enviar un saludo a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Nos están viendo en el estado de Hidalgo, en la Ciudad de México. Queremos darles la bienvenida. Y también, bueno, pues queremos orar por nuestros niños. ¿Cuántos quieren orar por los niños? Vénganse los niños, vamos a orar por todos los niños, vénganse, porque es tiempo de irse a su salón. Todos los niños obedientes vienen, los desobedientes se quedan. A ver, ¿dónde están los niños obedientes? Wow, ahora sí tenemos muchos niños obedientes, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues vamos a orar por los pequeños. Allá viene, miren, ahí viene el más pequeño corriendo. Sí. Pues, vamos a orar por ellos. Si me pueden ayudar con el banco, por favor, que aquí esta mesa está muy chiquita y no voy a caber. Bien, vamos a orar por los niños. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por cada uno de estos pequeños. Señor, te damos gracias porque ellos no son la iglesia del futuro, ellos son la iglesia de hoy. Y Padre, te doy gracias porque ellos en su infancia, en su niñez, ellos están siendo enseñados en tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas sus vidas, prospérales en grande manera, y que cuando ellos sean grandes, así como dice tu palabra, no se aparten de tu camino. Señor, bendice a los maestros, dales entendimiento, dales sabiduría, para que puedan enseñar palabra viva, palabra eficaz, palabra con denuedo, con poder, con autoridad, y que nuestros pequeños puedan crecer en fe, puedan crecer en sabiduría y también puedan crecer en estatura. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis niños. Váyanse y pórtense bien, porque ahí me van a dar la queja si no se portan bien. Bien, como lo hemos estado haciendo durante este tiempo, hemos estado hablando sobre la oración. ¿Cuántos estuvieron el domingo? ¿A cuántos les gustó la palabra que trajo el pastor? Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno, Dios nos sigue hablando. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el eslogan o el tema, que es la oración, pero el eslogan, ¿se acuerdan? La oración lo cambia todo, ¿sí? Así es de que cuando tú oras, las cosas suceden. Cuando tú oras, puedes hacer que la naturaleza, escúchame bien, que la misma naturaleza cambie. Sí, porque sabes que la oración es poderosa, y la oración puede ser más poderosa o es más poderosa aún que la misma naturaleza. Por eso cuando tú oras y dices y hablas a las nubes que se hagan a un lado y que no llueva donde tenga que llover o donde van a llegar, porque está dentro de la voluntad de Dios y nos da esa autoridad para que lo hagamos. Y entonces tú puedes orar y las nubes se van a otro lado a llover, o
al revés. Cuando tú oras porque es necesario para el campo, ¿sabes? Dios contesta y trae la lluvia. Y eso es algo natural, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Pero la oración aún mueve las cosas naturales, porque la oración mueve cosas sobrenaturales. Bien, entonces hoy vamos a ver los propósitos de la oración congregacional. Ya vimos por qué es importante que oremos de manera personal. Ya hemos visto por qué es importante que la iglesia ore, o sea, en grupo, ¿sí? Ya hemos visto qué sucede o por qué Dios no contesta la oración. Pero hoy vamos a ver el propósito de la oración congregacional o el propósito de la oración en iglesia, ¿sí? Porque esto es importante. Nosotros como iglesia tenemos que orar de manera personal, pero también tenemos que orar como iglesia. No podemos hacerlo de manera aislada. Aquel que diga que ora y lo hace solo y lee su Biblia solo y se predica solo y se bautiza solo y se presenta solo y hace todo solo, eso no es de Dios. No les dé risa. Conozco gente o conocí gente que eso hacía. No llevaba a sus niños a presentar a la iglesia y él los presentaba. O sea, esto es cierto. No crean que me estoy alcanzando las cosas. No, lo he visto, ¿sí? Solo no se ha bautizado porque a lo mejor se ahoga, pero si pudiera también lo hubiera hecho solo. Bien, entonces hoy vamos a ver sobre los propósitos de la oración congregacional. Y traigo algunos, así es de que nos vamos a tratar de ir a prisita. Yo espero que ustedes lo puedan entender. Tomen su Biblia, vean lo que sí está en la palabra, que no me estoy aventando largas, que no les estoy diciendo algo que no está en la palabra, porque la Biblia nos dice que tenemos que verificar que lo que se habla está en la palabra. Si no está en la palabra, entonces no lo crean. Así dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura. Número 1, ¿cuál es el propósito de la oración? Bueno, porque Dios así lo ordena. O sea, no lo sugiere, lo ordena. Y una orden, ¿qué se hace? Se cumple, se obedece, ¿sí o no? ¿Verdad, papás, que cuando tú das una orden quieren que tus hijos te obedezcan? ¿Sí? Y si no te obedecen, ¿cómo te sientes? Mal. Y cuando tú oras, y cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo, ustedes van a orar de esta manera, Padre nuestro. Entonces, si tú oras y le pides a Dios como tu Padre y te diriges a Dios como tu Padre, entonces tenemos que obedecer a nuestro Padre, ¿sí o no? Y la Biblia dice, Mateo capítulo 21, verso 13, dice, escrito está, Jesús lo dijo, escrito está, les dijo, mi casa, es decir, la iglesia, el templo, será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Y esto es algo interesante, es algo que nosotros debemos de comprender. Miren, ¿por qué Jesús dice eso? Porque cuando Él llegó al templo, ya era el tiempo de la Pascua. Cuando Él llega al templo, hablando de esta parte bíblica, y entonces la Biblia dice que la gente tenía que llevar sacrificios a Dios por sus pecados, pero la Biblia dice que tenía que llevar lo mejor de su ganado. ¿De qué? De mi ganado, ¿sí o no? Entonces y recuerden que los israelitas eran gente ganadera y eran agricultores. Ese era su trabajo, era su labor. Entonces Dios les dice, tienen que traer de su ganado sacrificio. ¿Y saben qué era lo que sucedía en los tiempos de Jesús? Sucedía que en el templo, en los atrios, hagan de cuenta ahí en la entrada, entre esta puerta donde está la cortina y la otra, ahí se ponían los puestos, y entonces llegaba la gente, llegaban los ganaderos y ponían a los borregos y todos los animalitos que se podían sacrificar,
Y entonces la gente no agarraba el ganado, el mejor de su ganado, sino llegaba a la iglesia y decía, ¿cuánto por ese? Tanto, pues sale. Y llegaba y sacerdote, ahora sacrifíquelo. Por eso dice eso la Biblia. ¿Está entendiendo? Entonces Jesús dice, hey, ustedes no han entendido que mi casa será llamada casa de oración. Y cuando ustedes vienen a este lugar, tienen que venir a sacrificar. Ahora, traer una ofrenda. Hoy no traemos machos cabríos, hoy no traemos algún animal para sacrificarlo, pero hoy traemos nuestra alabanza y nuestra adoración. Y esa la debemos de traer desde nuestra casa. Hey, no es que cuando tú entras aquí y hagan de cuenta, no es así, pero imagínense que aquí están los mercaderes, ¿verdad?, tocando la alabanza, y tú llegas y dices, esa me gusta, y entonces medio me muevo, pero no es tu alabanza. Es la alabanza de ellos. O puede ser al revés, que la alabanza esté allá y acá no esté la alabanza. Hey, ¿están aquí? Eso es lo que dice la Biblia. Por eso Jesús les dice, hey, ustedes están convirtiendo mi casa en una cueva de ladrones, porque ustedes no vienen a adorarme, ustedes piden prestada una alabanza y hacen que me alaban, pero no me están alabando y no me están adorando, no me están ofreciendo sacrificios de alabanza. Ahora, ¿qué es lo que esto nos enseña? En el occidente nosotros somos influenciados por la forma del pensamiento griego. Los griegos, la cuna de la sabiduría. Y nosotros debemos de entender el pensamiento hebreo, porque la Biblia fue escrita en hebreo, no en griego. Bueno, alguna parte está en griego, pero en su mayoría es hebreo y arameo. Entonces tú y yo debemos de entender, aunque hubo escritores que escribieron en griego, el pensamiento es hebreo. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿cuál es el pensamiento griego? El pensamiento griego dice, primero lo entiendo y después lo hago. Es el pensamiento griego. Primero lo entiendo y después obedezco. Pero el pensamiento hebreo dice, primero lo obedezco, aunque nunca lo entienda. ¿Se lo repito? El pensamiento griego dice, primero lo entiendo y después lo obedezco. Pero el pensamiento hebreo dice, primero obedezco, aunque no lo entienda. ¿Y sabes por qué es así? Porque entonces la iglesia, ponme mucha atención, cuando tú y yo se nos mete el pensamiento griego, entonces queremos entender con nuestra mente humana la revelación de Dios. Entonces mucha gente dice, es que no puedo entender esto, no lo puedo comprender. Claro, porque lo está haciendo con el pensamiento griego. Pero el pensamiento hebreo dice, primero obedezco, y aunque no lo entienda, aunque nunca lo entienda, a lo mejor después lo voy a entender, pero aunque no lo llegara a entender nunca, lo voy a obedecer primero, porque esa es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué haces cuando Dios te dice y te ofrece la salvación a través de Jesucristo, su Hijo que murió en la cruz del Calvario? Sabes, el pensamiento hebreo dice, el griego dice, ¿y eso es posible? ¿De verdad así fue? ¿O es solamente un cuento que nos están dando? Es una invención de la religión. ¿Pero qué crees? Cuando viene el pensamiento hebreo, entonces tú dices, si la palabra dice que Jesús murió en la cruz del Calvario y que la sangre que Él derramó en esa cruz es la que me limpia de todo pecado, de toda maldad, y que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, entonces yo tengo perdón de pecados y tengo acceso al cielo, soy renovado, soy restituido como un hijo de Dios. Entonces yo lo creo, y cuando tú lo crees, después lo comprendes. Pero hay mucha gente que viene a la iglesia, que está en la iglesia, que ha tenido muchos años en la iglesia y no le ha caído el 20,
porque tiene un pensamiento griego. Y wow, les voy a decir algo. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel el de la Biblia, no Daniela, no, Daniel el de la Biblia, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que cuando él estuvo orando, vino el ángel y le dijo: Daniel, tu oración fue escuchada desde el primer momento, pero ¿qué crees? Gabriel está peleando, porque el espíritu de Grecia se ha opuesto y está peleando. ¿Sabes? El espíritu de Grecia, el pensamiento griego sigue estando, y Dios está peleando para que tu pensamiento pueda ser derribado y puedas tener el pensamiento de Dios. Ahora, fíjate bien, número 2. Entonces, ya entendimos que esto es lo que tenemos que hacer. Y no es solamente porque se me ocurre o porque se le ocurrió a alguien. No, se le ocurrió a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces tú y yo, la Biblia nos enseña que debemos de obedecer a Dios. Y quizás después tengas una explicación lógica, o quizás nunca la tengas. Pero algo sí sucede. Vas a ver que cuando tú obedeces, cosas sobrenaturales van a suceder, porque actúas con el pensamiento hebreo, con el pensamiento de Dios. Número 2, a Jesús le encanta aparecer cuando su iglesia se reúne a orar. ¿A cuánto les gusta? Y ahí les va, a los que tienen pensamiento griego. Ay, pastor, ¿a poco aquí anda Jesús? Griego. Pero cuando tienes el pensamiento de Dios, no solamente sabes que Jesús está aquí, hasta sientes su presencia. Entonces la Biblia nos dice, Mateo capítulo 18, verso 20, dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, está hablando Jesús, dice, allí estoy en medio de ellos. Y qué maravilloso es cuando tú estás orando. Cuando tú estás orando y hay otra persona contigo, se está uniendo en tu oración y tú sientes que Dios está contestando. Es más, yo no sé cuántos de ustedes han sentido que después de orar dicen: Dios ya me dio la respuesta, ya está, ya no tengo que seguir orando porque la respuesta ya está. ¿Alguien ha sentido eso? No me digan que nada, no le estoy poniendo el ejemplo, yo sí lo he sentido. Sí, yo sí he sentido que cuando oro digo: ya no tengo que hacer más porque Dios ya contestó mi oración. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Ahora quiero decirles que yo no soy más espiritual que ustedes, porque todos somos hijos de Dios. Entonces tú puedes sentir lo mismo. Lo importante aquí es cuál es tu pensamiento. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor? Eso me encantó, Así es que se los voy a repetir y los que no vinieron se la van a aprender. Los que vinieron se van a recordar. Dijo el pastor: es diferente la actividad de la actitud. ¿Sí o no? Y muchos venimos a la iglesia por actividad, porque es martes y hay que estar en la iglesia. Es domingo y hay que estar en la iglesia. Pero ¿cuál es tu actitud? Entonces la Biblia dice, Jesús dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hechos 4:31 dice: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Porque para proclamar la palabra de Dios se requiere valor. Se requiere valor. ¿Sí? No cualquiera habla la palabra. Y no estoy hablando de venir a predicar aquí, porque aquí todos pueden venir a predicar.
No, estoy hablando de predicarle la palabra a la gente que no conoce de Dios y que tu testimonio los arrastre. Para eso se requiere valor. Porque es muy fácil hablar la palabra, escúchame bien, si tu testimonio no arrastra, entonces tropieza, hace tropezar. Y Jesús dice que hay de aquel que sea piedra de tropiezo, que es mejor que se ate una piedra de molino. ¿Sí conocen las piedras de molino, ¿verdad? Son de este vuelo más o menos, ¿no? Y así de anchas, como un queso, pero así, es una piedra. Dice, es mejor que se ate una piedra de molino y se eche al mar. Es mejor que te mueras a ser piedra de tropiezo. Esa es palabra de Dios. Así es de que no me vean feo. Esa es palabra de Dios. Número 3, las peticiones grandes, es decir, las necesidades grandes, ¿qué creen? Requiere que la iglesia ore en unidad. Y cuando hablo de peticiones grandes, no estoy hablando solamente de la iglesia, sino de tus necesidades. Cuando tú dices, ay, es que ya no puedo. Ya me acordé. Grupo de la iglesia, ayúdenme a orar. Se requiere que la iglesia ore. Por eso es que la verdad me gusta. Hoy veo los mensajes de la gente que pide una necesidad y ya no veo nada más la oración de la pastora y la mía. Ya veo como 5 o 6 que oran. Ya vamos de gane, ya por lo menos 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, ¿no? Vamos de gane. Pero qué bueno sería que cuando se pone la petición, la necesidad en el grupo de la iglesia donde todos tenemos acceso, que haya por lo menos 40. ¿Te imaginas 40 oraciones por tu necesidad? ¿Qué crees que pueda suceder? Yo te pregunto, ¿qué crees que pueda suceder? Claro que cambia. Si la Biblia dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, suceden cosas grandes. Imagínate cuando 40, cuando 80 se ponen de acuerdo. Entonces va a haber cambios. Segunda de Corintios 7:14 dice, si mi pueblo, si la iglesia, esto lo decía el pastor, ¿verdad? No se lo fusilé, pero pues hoy voy a ocupar sus palabras. Si mi pueblo, si la iglesia sobre el cual se invoca mi nombre. Y luego sigue diciendo, y ora, se humilla y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Hey, hay una promesa, pero hay condiciones. Si se aparta de sus malos caminos, si ora, si se humilla, son las condiciones. La promesa, dice Dios, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Hay algo importante. En todas las promesas que hay en la Biblia, hay condiciones que tenemos que cumplir. ¿Por qué no recibo respuesta? Checa las condiciones si las estás cumpliendo. Chécalo. Es como aquel que va y pide trabajo, ¿no? Y llega a la orquesta, llega aquí al grupo de alabanza, ¿no? Imaginémonos que aquí hay un director que está con la varita, ¿no? Sí, o sea, un grupo de alabanza, una orquesta. ¿Sí? Entonces, yo llego y voy con el director. Oiga, quiero entrarle a la orquesta. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Sabes tocar cuerdas? No. ¿Sabes tocar instrumentos de aire? No. ¿Sabes tocar percusiones? No. ¿Sabes cantar?
No. ¿Sabes leer nota? No. ¿Y quieres entrar a la orquesta? Sí. ¿Y entonces qué quieres tocar? ¿Qué quieres hacer? Ah, bueno, yo quiero menear la varita nada más. Nomás menear la varita. ¿Y sabes? Hay mucha gente que quiere eso. No quiere cumplir las condiciones. Solamente quiere la varita mágica. Ahorita oro y Dios me contesta. Y cuando no le contesta dice, es que Dios no existe. Es que Dios seguramente está muy ocupado. Es que Dios a lo mejor está enojado. Es que yo soy muy pecador y por eso Dios no me escucha. No, lo que pasa es que no estás cumpliendo las condiciones. Hey, ¿están aquí? Los veo muy serios. ¿Sí están aquí? ¿Sí? Ok. Digan por lo menos amén o digan ay, para que sepa que están despiertos. ¿Sí? Número 4. Las peticiones de oración grandes a menudo son respondidas cuando la iglesia se reúne a orar. O sea, es bueno hacerlo en el WhatsApp. Sí, claro, es bueno. Porque pues, la necesidad surge en cualquier momento. Pero hay necesidades de iglesia. Hay necesidades de ciudad, de colonia, de nación. Hay necesidades. Y cuando la iglesia se pone de acuerdo y se reúne a orar por esas necesidades, Dios tiene la respuesta. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 3 dice: Bernabé y Saulo, que después fue llamado Pablo, dice, para llevar el evangelio a los gentiles, mientras la iglesia se reunía a orar. ¿Qué significa esto? Bernabé y Saulo, o Bernabé y Pablo, fueron enviados para llevar el mensaje de salvación. Y dijeron, bueno, ustedes dos se van a predicar. Imagínense esto. Bueno, no se lo imaginen. Hay gente de aquí, bueno, lo voy a decir, Blanca. Ella tiene una célula en su casa. Y ella nos dijo, pastor, tenemos una célula. ¿Saben? Nosotros oramos por ella, por su célula. Que Dios le ayude, que Dios le dé palabra, que Dios le instruya, que pueda dar un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella se ha sometido bajo autoridad. Y cuando ella se somete bajo autoridad, y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos por ella, es como aquí dice, Bernabé y Saulo fueron enviados para llevar el evangelio y la iglesia oraba. ¿Saben por quién? Por Bernabé y por Pablo. Así es que ya tienen tarea para orar. Hay que orar por Blanca y por la gente que se está acercando a su casa. ¿Sí? Si ustedes dicen, es que yo no sé qué hacer en una célula, no la hagas, ponte a orar, ya hay una célula. Ponte a orar. ¿Sí? Ella no llegó diciendo, ¿cómo le hago, pastor? Ella llegó y dijo, pastor, yo quiero congregarme aquí y tengo una célula, quiero que vaya a verla. Así fue. ¿Es cierto? ¿Y saben qué hicimos? Fuimos. Estuvimos con ella en su casa. Y me dice, pastor, ¿usted va a predicar? No, yo vengo a verla. La pastora eres tú, yo no soy el pastor aquí. Ni me conocen. La pastora eres tú y tú vas a predicar. Y ella predicó. Y la próxima vez que vayamos, ya si me invita, a lo mejor sí predico, pero la primera yo no predico. ¿Sí está entendiendo? Pero entonces ustedes y yo tenemos que orar por esta iglesia. Tenemos que orar por otras iglesias. ¿Cuáles son las iglesias por las que tenemos que orar, iglesia? No los oigo. Huehuetoca. ¿Por cuál otra? Por Tula. Tenemos que orar. ¿Sí? O sea, hablamos de iglesias que están bajo autoridad de nosotros y que tenemos que orar por ellos. Tenemos que estar orando por los pastores. Yo espero que ya se hayan aprendido el nombre de los pastores, porque se los tienen que aprender, si no, ¿por quién oran?
Y no solamente, o sea, por esas iglesias es como, y verdad que se oye padre decir, es que ya tenemos hijas. Y no oras por ellas. No te preocupas por ella. No, tienes que preocuparte, tienes que orar por ellas. Porque el ser papá tiene responsabilidades, ¿sí o no? Entonces tenemos que proveer. ¿Y cómo vamos a proveer? No solamente es proveer en lo material, sino nosotros tenemos que proveer en lo espiritual y estar orando por los pastores y por la iglesia. Y claro, por todas las iglesias de la red, por todas ellas. La más chiquitita, la recién nacida, está en Aguascalientes, hay que orar por ella. ¿Sí o no? ¿De quién es obligación? ¿Del pastor? De la iglesia. ¿Tú eres de la iglesia? Entonces es tu obligación. Ahora, cuando alguien ora por ti, te alienta. Cuando tú entras a ese grupo en donde están orando, te alientas, te motivas. ¿Por qué razón? Bueno, por lo menos hay dos. Una, estar con un grupo de personas que están orando y que Dios responda a las oraciones, te anima de manera individual y como grupo. Claro, cuando tú ves, wow, Dios ya contestó la oración que hicimos, que estábamos haciendo, te anima. Dices, entonces ya vi que la oración, sí, Dios contesta, te anima. Sí. Por eso es importante que cuando Dios hace algo, cuando tú y yo oramos por alguien, por una necesidad, es importante que des testimonio. No te puedes quedar callado. Y volvemos con las piedras. Si tú te quedas callado, las piedras van a hablar por ti. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Después les va a dar un mensaje sobre las piedras. Me va a traer unas piedras para gabarrearlo, no lo sé qué. Entonces, nosotros tenemos que entender que la oración en iglesia, o la oración de iglesia, mejor dicho, nos motiva para continuar orando. O sea, yo me siento a gusto. Miren, empezamos el primer día mi esposa y yo. Hoy éramos 5. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Éramos 5. Hoy éramos 5, casi siempre somos 3 o 4. Hoy ya 5. Yo espero que el domingo 6, dice Irma, 6. Yo espero que el domingo por lo menos seamos los mismos 6. Pero si alguien dice, pastor, yo me quiero sumar, nada más llega temprano, no necesitas más cosas, llega temprano y desde tu casa ven dispuesto y trae tu adoración y tu sacrificio a Dios. No llegues aquí a comprar un chivo maltrecho, un borrego todo cojo, todo ciego, todo. No. Trae tu propia adoración. Ya expliqué cuál, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces no llegues aquí y ¿qué onda? ¿Y qué? ¿Por qué voy a orar? No, ya ven prendido a orar aquí. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces llega temprano y éntrale. Y cuando tú empieces a orar, entonces te vas a dar cuenta que te vas a motivar. Orar con 2 o 3 te alienta a orar. Mientras los escuchas derramar sus corazones. ¿Saben? Me deleita estar allá en aquel saloncito. Porque, ¿qué creen? Miren, se oyen más voces cuando oramos toda la iglesia aquí. Porque ya todos están orando. Y aquí, algunos llegan a agarrar su borrego todo maltrecho. Porque no oran. Algunos entran, parece que son hacen, ¿cómo se dice? Meditación trascendental. No lo estoy criticando, no. Estoy diciendo lo que se ve. Dice un dicho allá en mi pueblo, lo que se ve no se juzga. Andrei Murray, o Murray, no sé cómo se pronuncie, pero déjenme decirlo así. Andrei Murray, él dijo algo, y dijo lo siguiente: cuando trabajamos, qué profundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando oramos, aquí viene lo interesante,
porque es espiritual. Pero cuando oramos, Dios trabaja. Ahora, ¿quién es ese cuate? André Murray. Pues, ¿quién es ese? Bueno, solamente es un hombre que vivió en el año 1800 y murió en los 1900, a inicios de 1900, y solamente escribió 250 libros cristianos. Solamente. Ese es André Murray. Digo, por si querían saber por qué tan profundo dijo eso. Y sus libros, buenísimos. Él es el que dijo eso. ¿Sabes? El enemigo, el diablo, el chanclas, como tú le quieras llamar, ese lo sabe perfectamente, que cuando tú trabajas, sí, voy a hablar del pastor, cuando el pastor trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y anda metido por todos lados haciendo, y no voy a decir que venga a hacer trabajo aquí, no, trabaja haciendo el mensaje, trabaja viendo qué va a hacer y qué, planeando y todo eso. Solamente trabaja. Pero cuando el pastor ora, Dios trabaja. Entonces, cuando los maestros de niños trabajan, pues solamente trabajan. Pero cuando los maestros oran, Dios trabaja. Cuando los músicos trabajan. Y puede ser excelente la música porque trabajan. Pero cuando oran, Dios trabaja. ¿Cuántos quieren trabajar? ¿O cuántos quieren que Dios trabaje? No los oí, no supe cuál de las dos, se quedaron mudos. ¿Qué quieren? ¿Trabajar ustedes o que Dios trabaje? Entonces hay que orar. Para que Dios trabaje tenemos que orar. Si no oramos, nosotros trabajamos. Pero si oramos, Dios trabaja. Número 6, nos unifica en el espíritu. Orar en grupo, orar como iglesia, nos unifica en el espíritu. Efesios capítulo 4 verso 3 dice: procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabes que cuando una iglesia ora, no hay pleitos? ¿Cuántos saben eso? O nunca han estado en una iglesia que ora, a lo mejor por eso no lo saben. Sí. Pero cuando una iglesia ora, escúchame esto: la unidad del espíritu se mantiene en el vínculo de la paz. No quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que no haya diferencias. Lo que quiere decir es que a pesar de los problemas y a pesar de las diferencias, la paz de Dios, el shalom de Dios está en la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, cuando la gente ora junta, el Espíritu habla a las dos personas que están teniendo diferencias o más. Habla, trae unidad. Y entonces, miren lo que dice la Biblia. La Biblia, Hechos capítulo 13, versos 2 y 3 dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerles las manos, los despidieron. Bueno, ustedes saben que Pablo tuvo problemas, tuvo diferencias. Y Pablo y Pedrito, cada uno recogió sus canicas y dijo: pues tú te vas por todo, yo por el mío. O sea, no estoy de acuerdo contigo. Y si eso hicieron ellos, lo mismo sucede aquí. Pero también la Biblia nos dice que después se reconciliaron. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo trabajó con ellos y el vínculo de la paz está allí. ¿Aló? ¿Sí o no?
Esta es palabra, no estoy diciendo yo las cosas. Aquí está la Biblia. Número 7, ya ahí la llevo. Número 7, para recibir la gracia de Dios a través de otros. Ese es el propósito. Cuando oramos como iglesia, recibimos la gracia de Dios a través de otros. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Es un regalo. Recibimos el regalo de Dios a través de otros. Miren lo que dice la Biblia. Por eso es que yo les decía el martes pasado, creo, ¿no? Hace 8 días les decía que no hay llaneros solitarios. El llanero solitario andaba con Toro, ¿sí o no? Era su cuate. Entonces no andaba solo. No hay llaneros solitarios. No, pastores, que mire bien, viera yo me encierro y oro a Dios, no necesito nada, no necesito ir a otro lado, yo solo. Malo, el diablo te está engañando, porque el diablo no quiere que te juntes con gente que ora, porque el diablo no quiere que tú obtengas la bendición de parte de Dios, la gracia de Dios a través de otras personas. Ahí te va. Eso dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Ve lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice: más bien, anímense unos a otros, día tras día. ¿Cuándo? Día tras día. Mientras se diga, hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. ¿Ya viste por qué te tienes que reunir? Bueno, y ahí mismo sigue diciendo: y congréguense en la iglesia y no lo hagan como algunos tienen por costumbre en dejar de congregarse. Ahí síganlo leyendo, ahí está, enseguidita, nada más que no se los quise poner, porque van a pensar que le estoy aventando pedradas. Santiago 5, capítulo 15, versos 17, nos enseña y nos dice: ¿hay alguno enfermo en la iglesia? ¿Alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Y la oración de fe salvará y sanará al justo. ¿Así dice o no? Así dice la Biblia. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Dios baja divinamente a orar por ti? No, tiene que ser los ancianos de la iglesia. Y no andes buscando al más viejito, no es al más viejito. Los ancianos de la iglesia son todos aquellos que tienen liderazgo en la iglesia. Esos son los ancianos. O sea, que ustedes quieren saber de un anciano joven, ahí hay uno. Miren, ahí en la cámara hay otro. Sirven. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? Esto dice la Biblia. ¿Quiénes? Los ancianos de la iglesia. ¿Qué van a hacer? La Biblia dice que ellos pondrán, dice, tomarán aceite y ungirán. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Ahí en Santiago. ¿Quién lo va a hacer? Otro. ¿A través de quién vas a recibir el regalo, la gracia de Dios? El regalo de la sanidad. ¿A través de quién? A través de otro que ora por ti. Entonces a Dios no le gusta que estés solo. Si estás solo es por tu gusto. Pero a Dios no, Él no quiere que tú vivas en soledad. Él quiere que tú vivas unido al cuerpo de Cristo, porque tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Entonces tenemos que estar juntos. Mira lo que dice en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 13, leemos la historia de Manoa. Si alguien quiere ponerle, no sabe qué ponerle a su hijo un nombre, Manoa es un buen nombre. No es el Manotas, es Manoa. Manoa. Dice la Biblia que Manoa y su esposa, miren, ni siquiera dice el nombre de la señora, nada más dice Manoa y su esposa.
Y entonces la Biblia dice que ellos no podían tener hijos. Y ellos oraban para que Dios les diera un hijo. Y dice la Biblia que Manoa oraba, le pedía a Dios que le diera un hijo. ¿Y qué creen? ¿A quién creen que se le apareció el ángel para decirle que sí les iba a dar un hijo? A la esposa de Manoa. Él oró y la señora recibió el mensaje. ¿Está entendiendo? Y la Biblia dice que entonces Manoa, cuando su esposa va y le dice: Manoa, vino el ángel de Dios y dice que vamos a tener un hijo. Y Manoa dice: ¿dónde está? Y le dice: ¿dónde? Y van. Entonces le dice: sí, van a tener un hijo. Y la Biblia dice que él preparó, buscó hacer un holocausto a Dios de su ganado. No agarró el ganado del vecino, de su ganado, su propia adoración, su propia alabanza. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Su propia oración. Y él oró, porque él dijo: bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para criar a este niño? ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Qué vamos a hacer con él? Ok, ya Dios nos va a dar un hijo, ¿y qué vamos a hacer con él? Eso nos habla de que, como todos nosotros, nos da miedo tener un hijo. ¿Sí o no? Nos casamos para tener hijos y queremos tener hijos, pero cuando nos dicen están embarazados, entramos en temor, entramos en pánico. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces Manoa empezó a orar y dijo: Señor, ¿y cómo lo voy a criar? ¿Qué voy a hacer con este hijo? Él oró, ¿y a quién crees que Dios le contestó? A la esposa otra vez. Le dicen: mira, van a hacer esto, el niño va a ser nazareo. Y al niño le van a poner Sansón. Y entonces ella fue y le dijo: ya está, no te preocupes, ya sabemos qué hacer con el niño. Él oraba y la gracia de Dios llegaba a través de otro. Hey, ¿están aquí? Entonces, cuando tú y yo tenemos que hacer, o a veces oramos, la respuesta la vamos a recibir de otras personas. Pero ¿sabes cómo? Cuando la iglesia ora, entonces Dios va a hablar. Pero si la iglesia no ora, pues ¿a quién le habla? Por último, si todavía estoy en tiempo, por último, el propósito de orar como iglesia incrementa el valor de la oración en toda la iglesia e inspira a otros a orar. Hebreos 10:24 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando la iglesia es testiga de oraciones congregacionales contestadas, se motiva. Hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Iglesia, es tiempo que seamos una iglesia de oración. Hay muchas iglesias con oración. ¿Cuál es la diferencia entre ser una iglesia con oración y una iglesia de oración? Una iglesia con oración es la que tiene una actividad. Lo que dijo el pastor. Vamos a orar. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber una reunión de oración? Actividad. Una iglesia de oración. Todo tiempo estamos orando.
una iglesia de oración. Pero podemos tener tiempos de oración juntos. Pero eso, que seamos una iglesia de oración. Que estemos prestos y listos para estar orando. O sea, hay gente que dice, es que no sé orar. En realidad no sabes orar o nunca has intentado orar. Todos los hombres y todas las religiones nos llevan a orar o nos enseñan a orar, todos. Incluyendo la iglesia cristiana. Pero muchas la hacen por actividad. Una oración de actividad por tus alimentos. Y a veces tanta la actividad que estás sentado y estás más cansado y estás orando no por los alimentos, sino para que Dios bendiga tus sueños, por actividad. ¿A cuándo les ha pasado eso? ¿Sí o no? Digo, a mí me ha pasado y cuando estoy orando por los alimentos y vuelvo así, digo, cara, ¿estoy soñando o es en serio? Y despierto y digo, no, sí están aquí los alimentos. Entonces tengo que decir, Señor, perdóname, y oro por los alimentos. ¿Sí les ha pasado o no? Es esa actividad. Pero actitud es, donde estés, vas a orar por tus alimentos. Vas al restaurante y te pones a orar por los alimentos. Y aunque llegue el mesero y esté sirviendo, ¿saben que hay meseros? Nos ha tocado a mi esposa y un servidor, que estamos orando y llega el mesero y se queda quieto y no hace nada hasta que terminamos de orar. Pruébalo. Ayer en la mañana desayunamos en otro lugar, mi esposa y yo. Estamos orando y estamos orando y bendecimos el lugar y a los que lo preparan. Y llegó el dueño y ahí estaba, escuchando. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero él llegó y escuchó. O sea que yo no estaba orando, ya me dijo mi esposa. Ahí bajita la mano ya. O sea, ella tiene actitud y yo actividad, ya dijo. Mejor ejemplo no hay. ¿Saben qué? Que muchas veces nosotros tenemos un problema y no piensen que le voy a aventar la pelota de aquel lado, no. Pero muchas veces nos concentramos tanto en la oración y eso no es malo, pero muchas veces oramos con los ojos cerrados y no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Y normalmente cuando yo oro fuera, oro con los ojos abiertos. No porque me esté cuidando, no, porque veo las cosas. Y me he dado cuenta de gente que se voltea a vernos porque estamos orando. Y a veces he pensado, esos son cristinos. Es también a decir, mira, esos sí oran y nosotros no. No se crean, no sé qué piensen. Pero bueno, aquí lo importante es que tú y yo debemos de entender que el propósito de orar en grupo incrementa el valor de la oración. ¿Sí? Escuchaba un testimonio de una iglesia que oraba. Orando. Y llegaban los carros y más carros, y llegaban más carros. ¿Y saben qué pasó? Gente de otras iglesias que querían orar en su iglesia y que no encontraron oración, dijeron al pastor, adiós, porque allá sí oran y yo lo que quiero es orar. Y no estoy diciendo que se la robó, no. Pero hay mucha gente que quiere orar y que no encuentra el lugar para orar. Pero cuando lo encuentra, dice, allá tengo que irme, porque ahí sí hay oración.
Orar no quiere decir que, y con esto termino, no quiere decir que todo va a ir bien. Ay, pastor, entonces ¿para qué oramos? No, no todo va a ir bien. Porque haz de cuenta que cuando tú oras, y ahí está el panal de las avispas, cuando tú oras vas y le haces hacia el panal, y va a haber problemas. Los demonios se van a sentir agredidos. Aunque usted no lo crea. Pero cuando tú estás con Dios, somos mayoría. Y aún el mismo infierno y los demonios tienen que temblar cuando una iglesia se levanta para estar orando continuamente. Iglesia, es tiempo de orar. Es tiempo. No podemos estar con los brazos cruzados pensando que no pasa nada. ¿Saben? Yo escucho las noticias como seguramente ustedes lo hacen, pero cuando escuchamos las noticias nos damos cuenta y entendemos que Cristo viene por su iglesia pronto. Pronto. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo? En la Biblia encuentro que cuando la iglesia primitiva oraba, ¿qué crees? Y hace un rato se los dije en la oración. Cuando la iglesia primitiva se reunía a orar, que era todos los días, se reunían a orar, dice la Escritura, que Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Cuando una iglesia ora. Tú puedes hacer una campaña, tú puedes hacer una actividad, pero si no oras, será eso solamente una actividad. Pero si la iglesia ora, Dios añade a los que han de ser salvos. Tú y yo somos resultado de alguien que estuvo orando. No hizo campañas, no hizo publicidad, estuvo orando. Porque la oración añade a los que han de ser salvos. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es de que no hay algo más. Tu testimonio es importante. Pero para que tú puedas dar un buen testimonio, tienes que creer en Jesucristo. Para que tú puedas dar un buen testimonio, tienes que tener comunión con Cristo. Para que puedas dar un buen testimonio, tienes que leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, para que tengas un buen testimonio. De otra manera no sabes ni siquiera qué tienes que hacer, pero la palabra de Dios te va a enseñar para vivir correctamente. Así es de que, iglesia, tú y yo hoy somos resultado de una oración y somos resultado de haber creído que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Sabe? Hay mucha gente que lo sabe. Toda la iglesia o todas las iglesias, todas las religiones cristianas, todas hablan de Cristo. Y todas ellas saben que Jesús murió en la cruz del Calvario. A todos se les enseña que Jesús resucitó al tercer día. A todos. Pero hay algo más que tenemos que saber. Jesús resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Y hay algo más. El Cristo resucitado, ese Cristo que resucitó, la Biblia dice que ascendió a los cielos y que un día volverá en las nubes por la iglesia cuando sea el toque de la trompeta final. Y dice la Biblia que cuando se escuche ese toque, solamente la iglesia
no está hablando de religiones, está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de aquellos que son redimidos y comprados con la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Está hablando de aquellos que creen que Jesús murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, pero que la sangre que derramó en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado, me limpia de toda maldad, y que esa sangre me hace ante el Padre ser redimido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios había perdido lo ha vuelto a encontrar a través de Jesucristo. Entonces soy redimido, soy restaurado, soy restituido como un hijo de Dios, y entonces yo puedo tener el perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Tengo el perdón de pecados del Padre, de ese Dios al que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y les dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro dánoslo cada día. Entonces, cuando tú oras y estás hablando de ese Jesús, y cuando tú entras en el proceso, en la creencia de que esta es la palabra de Dios y que Jesucristo es tu Salvador, y lo aceptas en tu corazón, entonces y solo entonces empiezas a tener el pensamiento hebreo. No lo razonas, sino lo experimentas. Y cada uno de los que estamos aquí, amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, quiero decirte que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido esa experiencia. Jesús, el Cristo resucitado, el que tú conoces, el que a ti te han enseñado, ese Cristo resucitado vive por la eternidad, pero también vive en mi corazón. Y esa es la diferencia de ser un hijo de Dios a ser una criatura hecha por Dios. Todos somos criaturas hechos por Dios, pero hijos solamente aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Así es de que si hay alguien aquí que diga: yo necesito tener ese encuentro con Jesús, yo necesito no solamente saber que Él murió y que resucitó, sino yo quiero tenerlo en mi corazón, quiero invitarte para que levantes tu mano y quiero hacer una oración por ti. Amigo que estás allá en tu lugar, en donde te encuentres, si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, quiero invitarte para que repitas con nosotros esta oración. Sabes, Jesús te ama, el Padre te ama, el Espíritu Santo te ama, el Padre quiere perdonarte. Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tengas el perdón del Padre, y el Espíritu Santo quiere habitar en ti, en tu vida, para que cuando tú leas la palabra, cuando tú escuches la palabra, entonces tus pensamientos que no te permiten creer muchas cosas de la Biblia las puedas entender y comprender. Hay mucha gente que lee la Biblia y dice: no la entiendo. Sí, y es cierto, pero cuando te vuelves un hijo de Dios puedes entender lo que dice la Biblia, porque Dios a través de su Espíritu Santo te ayuda a entenderla. Así es de que, iglesia, póngase de pie, vamos a hacer la oración. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como Salvador personal, solamente levanta tu mano, no hay más que hacer, y quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Hazla en voz audible y toda la iglesia los vamos a acompañar. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque a través de tu palabra yo encuentro que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero también encuentro que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús a este mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando Jesús vino, Él nos enseñó
el amar al Padre, entender al Padre. Y Él nos enseñó que Él iba a dar su vida por amor a mí. Hoy, a pesar de que ha pasado tantos años, yo lo creo. Y en esta hora, por mi propia voluntad, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a mí. Yo creo que Él tomó el lugar que a mí me correspondía, y que gracias a que Él se ofreció a sí mismo y fue crucificado, recibiendo una muerte de maldición para mí darme una vida de bendición. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, porque Él resucitó al tercer día. Yo lo creo y sé que Él hoy vive, y quiero que Jesús entre en mi corazón y reine en mi vida. Tome el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis actitudes y de mi forma de ser. Padre, gracias, porque a través de Jesucristo yo recibo el perdón de mis pecados. A través de la sangre de Jesús soy justificado, soy redimido y voy camino a la santidad. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, llene el vacío que ha quedado en su corazón, y que seas tú el que ahora habite en ellos, y ellos puedan ver que tú eres real, que eres un Dios de poder, eres un Dios de amor, y eres un Dios que restaura y que transforma. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden tomar su lugar. Queremos despedir a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer saber que están con nosotros. Y bueno, pues gracias y bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo no sabe lo que hace su Señor.